Estamos iniciando esta semana, al día de ayer, con la palabra que nos regalaba el Señor tan rica. Este lunes de la semana 29 y durante toda la semana vamos a escuchar como primera lectura la carta a los Efesios. Quisiera yo detenerme un momentito en esta carta. Éfeso es la capital de esta provincia de Asia Menor y es una ciudad sumamente importante. Era una ciudad sumamente importante, Asia está ahorita colocada allí, digamos, donde está la actual Turquía. Era un centro muy importante por ser un puerto, característico de la vida de puerto, donde hay una confluencia, ¿verdad?, de muchas cosas, de muchas personas, de muchas creencias. Era un camino, un puerto, digamos, una parada obligada de la gente que iba hacia Roma por este lado del continente. Tenemos allí, más o menos, la población en ese tiempo andaban entre unos 300 y 500 mil habitantes. Tenían un teatro para unas 50 mil personas. Todavía tenemos o se encuentran estas ruinas, imagínense, ¿verdad?, donde se podía entonces allí seguir en la parte cultural y quizás la más importante, porque en algún momento incluso fue considerada una de las bellezas de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, el templo de Diana. Bueno, hoy están en las ruinas, ¿verdad? Signo de esto, de esta importancia que tenía Éfeso. Pablo escribe esta carta se ubica entre las cartas que llamamos carcelarias. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel en Roma, tenía casa por cárcel. Escribe 4 cartas en la cautividad o carcelarias: la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses y la carta a Filemón. Esta carta, la de los Efesios, más o menos escrita entre el año 60 y 61. Y aunque pues la carta literalmente dice que va dirigida a los Efesios, hoy se sabe que en realidad era como una carta circular y que posiblemente fue dirigida no solo a los Efesios, sino que a las 7 iglesias que conocemos por San Juan mencionadas en el Apocalipsis, de la cual Éfeso o la de los Efesios es la primera. A la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardes, la de Filadelfia y la de la Odisea. Entonces posiblemente era una carta ahí circular, donde le cambiaban dirigida a y entonces la mandaban. ¿Cuál es el tema? El tema es como una prolongación de la misma carta de los Colosenses, donde está la idea allí: Cristo es cabeza de la iglesia. Los Colosenses hacen énfasis en Cristo cabeza y los Efesios hacen énfasis en Cristo cuerpo. Por eso es un tema muy importante la unidad. Ustedes, ahorita vamos a ver, ustedes y nosotros, haciendo referencia a judíos y paganos. Toda la importancia del cuerpo de Cristo, de que somos uno. La primera carta de los Corintios habla sobre la localidad de la iglesia, esta habla de la universidad de la iglesia, todos somos. Y al final, pues se podría dividir en 2 partes la carta que vamos a escuchar durante esta semana, donde la primera carta hace referencia a las riquezas del creyente, por eso, digámoslo así, como énfasis en el credo de nosotros. Y en la segunda parte hace referencia a la responsabilidad del creyente, a la parte, digamos, de conducta, que es lo que vamos a escuchar también en los días siguientes. Yo pensé que de la predicación de esta palabra pudiéramos hacer una lectura, una relectura, porque ya Jonathan la ha leído, pero que nosotros la leamos y comentemos alguna cosa. Es que es muy bella, muy profunda. Dice: hermanos, ustedes, atención, ustedes y nosotros, recuerden, estaban muertos por sus delitos y pecados. Pablo tiene claro en su teología que el pecado es muerte, ¿verdad? Porque en otro tiempo vivían según los criterios del mundo. Entonces agrega que vivir de acuerdo al mundo es un estilo de muerte, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles y del mal, el que dirige este mundo, a ese espíritu que ejerce su acción
sobre los que resisten al Evangelio. Entonces, resistir al Evangelio es ir siguiendo las inspiraciones de este espíritu invisible que gobierna el mundo y que da leyes, y por eso entonces quienes obedecen esas leyes están muertos, dice Pablo. Entre ellos estuvimos también nosotros, ustedes, nosotros, recuerden, ¿verdad? Un tema importantísimo en la carta a los Efesios. Pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los, y dice, ¿cuáles son estas leyes? Instintos, deseos, pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Esto es muerte. Y estábamos naturalmente, entonces tenemos consecuencias de nuestros actos, destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Dice él, pero, y viene el anuncio, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Son muy grandes, mi alma. Esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras que resumen tanto, cambiarían la vida de una persona si pudiéramos asimilar esta afirmación que está haciendo Pablo. Porque está hablando, ¿verdad? Todo lo que seguíamos y la muerte, pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Y vuelve a insistir, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, por si no se nos había quedado claro. Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Frase que le gusta mucho a Pablo repetir en los Efesios, con Cristo y en Cristo. ¿Por qué? Recuerden que era fariseo, la salvación se ganaba, ahora Pablo está predicando totalmente lo contrario. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Sigue diciendo, ¿o ve? Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado. Con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y su bondad. Atención, dice en todos los tiempos, hoy también. Hoy también que usted está del otro lado del teléfono y está pensando en sus pecados, tengo la misma noticia que Pablo le dio a los Efesios. Estábamos muertos, pero en Cristo tenemos, por pura generosidad suya, la gracia y la bondad de su amor. Sigue diciendo y termina. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don, un regalo de Dios. Mi alma, otra vez. Es un tema que nos va a repetir muchísimo Pablo en todas las cartas. Es un regalo de Dios la salvación. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Imagínense toda la profundidad teológica que acabamos de escuchar. Nosotros creemos esto. Creemos que nuestros instintos, muchas veces egoísmo, nos va a llevar a la muerte, porque el pecado es la muerte. Creemos que en Cristo hay solución para nuestra vida de la gracia. Creemos y sabemos que es un regalo de Dios, que somos hechura de sus manos para eso. Nos dice la carta a los Efesios. Un resumen que podríamos decir, digamos en palabras muy sencillas, es que el amor que no merecíamos, pero sí lo necesitamos. Esto lo repetimos mucho porque es teología de Pablo. El Padre nos dio ese amor que nosotros no merecíamos, pero sí necesitábamos. ¿Qué pasó con este amor? Este amor, si lo aceptamos, cambia nuestra vida. Claro, un amor nuevo y distinto. ¿Qué pasa cuando le cambia la vida? Entonces uno acoge esta propuesta del amor de Dios y empieza a creer, entonces empieza a ejercer la fe. Esta fe nos abre a un panorama donde se superan todos nuestros sueños, que le llamamos esperanza, ¿verdad? Y la esperanza entonces nos capacita, o nos sentimos capacitados para amar, y entonces se unen nuevamente las virtudes teologales que Pablo va a insistir mucho. A diferencia de la lectura del día de ayer, que sí hablaba de fe, esperanza y caridad, Pablo sí estuvo más tiempo en esta comunidad.
Estuvo 2 veces, visitó en el segundo viaje misionero y en el tercero, y en total estuvo 3 años más o menos en la comunidad de los Efesios y que nos regala esta carta. Dejémoslos hasta ahí porque vamos a seguir durante la semana escuchando la carta. Del Evangelio yo quiero nada más decir una pequeña idea. A mí me llama la atención esta parábola porque presenta a una persona en monólogo, diciéndose, ¿qué voy a hacer? Tengo plata, entonces voy a hacer los graneros. Es una persona que está en monólogo, por eso busqué una foto donde yo hablo conmigo mismo. Y es muy interesante porque dice, y entra Dios y le dice, insensato, hoy mismo vas a morir, ¿de quién va a hacer todo eso? Entonces ya cuando hay una persona ahí más, ya no es un monólogo, es un diálogo. Yo pienso que por eso lo puse así, la vida no es monólogo, es diálogo. La persona que es monólogo es la persona que se fija en sí mismo, ¿verdad? Y dice, tengo dinero, voy a comer, me voy a tumbar, tengo de sobra. Ahí no aparece nadie más que él. Nadie más que él. Y cuando Dios aparece, entonces, entre comillas, le echa a perder sus planes. Entonces, vivamos en diálogo, no en monólogo. Pues, aquella frase que a mí me gusta insistir sobre verse el ombligo, ¿verdad? Ay, es que mi dolor, es que mi soledad, es que lo que me hicieron, es que cómo se comportan conmigo, es que, y solo yo, y me veo yo mismo, es un monólogo. Dios está invitando a un diálogo, cuando se abre el diálogo, ¿verdad? Y termino diciendo que hay una riqueza distinta a la del dinero, que por cierto, qué ejemplo tan real, ¿verdad? Jesús presentando a unos hermanos peleando por dinero. Qué real es eso, el dinero es un Dios, no la cantidad de dinero, lo que sea, es un Dios que se mete, pero hay una riqueza distinta a la de acumular cosas para la tierra y es la de acumular las cosas para el cielo. Termina el Evangelio diciendo así, rico de lo que vale ante Dios. Aquel andaba agrandando sus graneros, sus bodegas, porque había sido rico en cosas de la tierra. Yo pienso que hay una riqueza, y bueno, la palabra de Dios la dice, una riqueza de que son de cosas que vale delante de Dios. Yo pensaba, por ejemplo, estos hermanos no eran ricos, económicamente hablando. Incluso hasta lo fueron, y tal vez como Francisco de Asís, por ejemplo, que dejó su riqueza de su padre, tal vez el más rico, dentro de los más ricos de Asís, o Teresa de Calcuta, de una familia acomodada de Albania, pero sí se volvieron ricos, ricos en cosas que vale delante de Dios, por eso son amigos de Dios y los conocemos como santos. Aquella historia que se toparon 2 amigos, había un fanfarrón y llegó al pueblo, ¿verdad? Y entonces le dice el otro, oye, ¿cómo te ha ido? Dice, a mí me ha ido demasiado bien. Dice, sí, dice, mire, usted ve todo aquello que está sembrado de piña, hasta allá donde se le pierde la vista, eso es mío. Es más, vuelve a ver hacia atrás, todo eso que está sembrado ahí para atrás, con mangos, eso es mío también. Me ha ido tan bien en la vida, vea para allá, todo lo que usted ve aquí sembrado de café, eso es mío. Y por si no le queda claro, mire hacia el frente, todo eso que está allá hacia adelante, todo eso sembrado ahí de bananos, eso es mío, hasta donde se le pierde la vista, todo eso es mío. Ah, hombre, le dice el otro amigo, yo veo que te ha ido muy bien. Entonces he visto, dice, que has sembrado hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y te pregunto, ¿y has sembrado hacia arriba, hacia el cielo? Qué bueno es que hoy, antes de acostarse, usted y yo, antes de dormirnos, decir, Señor, hoy sembré en el cielo. Hoy acumulé algo que me hace rico delante de tus ojos. Porque puede ser que llegue a acostarme súper cansado de las piñas, del café, del banano. Y ya se me olvidó que había sembrado para atrás. ¿Y eso qué? Insensato. Aquí queda. Pero de lo que siembres para el cielo, lo que te hace rico delante de Dios, eso es lo que te hace rico realmente. Realmente. Pidámosle al Señor su gracia y su fuerza para cumplir el Evangelio.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.